Ricardo Candia Pacheco. Es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cabe destacar que en todos sus exámenes de título y grado ha obtenido la mención honorífica. Actualmente se desempeña como docente de Historiografía de México de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido también clases de metodologías de la investigación histórica, historiografía moderna y paleografía en la licenciatura en Historia del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y de Historia de la Alimentación en la licenciatura de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Coordinó la catalogación del acervo profesional del Archivo del Investigador y maestro emérito universitario Álvaro Matute Aguirre. También ha incursionado en investigaciones sobre historiografía de México publicadas en revistas especializadas como las Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. Ha realizado investigaciones relacionadas a la historia de la alimentación en México, principalmente en el siglo XIX, por lo cual ha sido invitado a participar en diversos eventos académicos nacionales. Actualmente dirige el proyecto Edificar la Identidad Mexicana a través de la alimentación, fuentes y conceptos para su estudio 1830 a 1910 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues esta ocasión voy a hablar sobre un concepto poco tratado en la historiografía, no solamente mexicana, sino que creo sin equivocarme, dentro de la historiografía general contemporánea, y es el de la parahistoriografía. Eventualmente, este término ha sido ubicado con algunas caracterizaciones en algunas tesis, sobre todo de maestría y de doctorado, pero se ha quedado, digamos, aún corta, me refiero, que solamente se ha caracterizado a partir de lo que el doctor Álvaro Matute Aguirre dijo en 1982 respecto a lo que para él significaba o debía de contener el significado de parahistoriografía. En ese sentido, lo que voy a hacer yo es retomar parte de esas caracterizaciones que hizo el doctor Matute para de ahí decir algunas de las que ahora tendríamos que tener en cuenta, porque ahora, dadas las características historiográficas en México y en el mundo, se hace mucho más importante, o sea, es necesario, mejor dicho, que este concepto sea retomado, dada la cantidad de construcciones históricas, de construcciones de discursos con contenido histórico, mejor dicho, en donde la historia se utiliza, no se hace historia, su intención no es hacer historia, sino hacer uso de la historia para los fines que el autor tenga, desde el periodismo, la literatura, inclusive la propia política. Y en ese sentido, si me pasan la siguiente, por favor, lo que vamos a ver aquí es un trabajo que estoy elaborando a partir de estos puntos en donde, como ya les repito, la primera parte tiene que ver con la conceptualización que hace el doctor Álvaro Matute del concepto para historiografía, qué es y qué no es para el doctor Matute la para historiografía, y de ahí hago una propuesta, repito, desde mi punto de vista y dado que ya los años que llevo dando clase de historiografía de México, he encontrado en donde podemos catalogar muchas de las obras que actualmente podemos considerar de contenido histórico, pero que no es historia, y aquí vamos a hablar de en ese sentido, para poder decir qué es la parahistoriografía para nosotros. En ese sentido, por favor, hay que hacer una introducción muy, este, gracias. Sí, gracias. En ese sentido, hay que revisar o hay que hacer unas anotaciones respecto a la historiografía de fines del siglo XX e inicios del XXI. Aún todavía hay algunos pues, temas que hay que retomar en esta recapitulación de los temas, valga la expresión, de finales del siglo XX, inicios del XXI, que toca la historiografía. Aquí solamente toco cuatro, que tiene que ver básicamente con un tema de la desintegración
del nacionalismo revolucionario. Dicho de otra manera, estamos hablando de una revisión de la historia oficial, la historia de bronce. Hay un uso de perspectivas distintas que habían llegado de Europa a México, sobre todo tendientes a revisar las historias regionales, las mentalidades, la historia de la cultura, los temas y objetos de estudios nuevos como mujeres, alimentación y la reaparición de otros como la biografía. Y por último, los usos de nuevos medios de difusión como la novela histórica, el cine, la televisión, el internet, el anime, los videojuegos y la música. En ese sentido, lo que pretendo es retomar lo que en algún momento el doctor Matute hizo con respecto a este término. Para quien no lo ubique, fue uno de los más importantes historiadores de la Revolución Mexicana del siglo XX. Él nació en 42, muere en 17, y en los textos en donde aparece el término para historiografía son estos que enumero, estos 7 textos, 8, en donde podemos encontrar, son 7 aquí, hay uno extra, pero aquí en estos podemos encontrar, en términos muy generales, la propuesta que él hizo sobre parahistoriografía. Cabe resaltar que él no teorizó, no hizo ningún documento en donde pudiera encontrarse algunos elementos mucho más complejos con respecto al término. Aquí, en todos estos textos, lo único que hizo fue destacar las diferencias entre la obra historiográfica, digamos la historia académica, la hecha por historiadores, y la que eventualmente era hecha por historiadores, pero que no tenía el sentido de ser historia de manera evidente, de manera consciente, que el propio historiador dejara constancia de que ese trabajo era historiográfico. Entonces, aquí solamente hago anotación de 2 trabajos. El primero, que es la Revolución Mexicana y la escritura de su historia de 1982, en donde menciona por primera vez el término, y el último, La Crónica de la Revolución, Militancia e Inmediatez, de 2005, en donde todavía hace algunas consideraciones más amplias del término, pero repito, no logra hacer una teorización o no logra establecer una metodología de cómo estudiar para historiografía o de cómo identificar las obras para historiográficas. Habrá que leer estos trabajos para percatarse más o menos de cuáles son las intenciones del doctor Matute al momento de hacer esta definición de parahistoriografía. Y a todo esto se preguntarán, bueno, pues, ¿qué es parahistoriografía? Aquí hay que ver primero el concepto. Aquí, inclusive el doctor Matute tampoco hizo esta definición de parahistoriografía. Habrá que detenerse en la caracterización, en la composición del término, en donde hay un prefijo para, que viene de la lengua griega, en donde se tiene varios significados. Está el de junto a, semejante a, al margen de o contra de. Aquí yo retomo el que a los fines de este término y lo que hizo el doctor, es menester tener en cuenta que es algo que no exactamente es una categoría, o mejor dicho, algo que no es exactamente de una categoría, pero tiene características similares. Todos estos trabajos para historiográficos de los cuales voy a hablar tienen precisamente esa caracterización. Parecen historia, pero no lo son. Tienen algunas características de lo historiográfico, digamos, de esta historia académica que se hace eventualmente en las facultades, en los institutos de investigación, en los centros de investigación, pero no son historia propiamente. Entonces, y bueno, la última parte del término historiografía tiene que ver con la idea de narrar o escribir acerca de los sucesos del pasado. Y en ese sentido, para el doctor Matute, lo que era y no era para historiografía tiene que ver con caracterizaciones que propone el doctor Matute con respecto a qué es primero historiografía. Y aquí vamos a ver que para él la historiografía tiene 3 componentes esenciales, muy básicos si ustedes lo quieren ver, pero cuando se hace para historiografía resultan ser de los más complejos. El primero de ellos es que revele la voluntad consciente del historiador por hacer historia. Esto es básico en una obra historiográfica. El segundo es que se haya realizado una investigación, un análisis de fuentes, las que ustedes tengan a considerar como parte de su trabajo de investigación y que son importantes para hacer un trabajo histórico e historiográfico.
Y el tercero, y también otro de los fundamentales, es que un trabajo para historiográfico, mejor dicho, un trabajo historiográfico, tiene que dar explicaciones acerca de lo acontecido. Y un último punto importante para el doctor Matute es que sea reflejo de la conciencia histórica del escritor y, por qué no, también del grupo al cual pertenece el escritor y ahora en la actualidad, eso lo digo al final, van a ver ustedes, también de quien lo recibe, de quien lo consume. Entonces, aquí vamos a considerar esos tres elementos para decir qué es historiografía. Y también eventualmente hay que tener en consideración la historiografía escrita con H mayúscula, que es básicamente esta idea de la disciplina que estudia los escritos acerca del pasado y que esta disciplina se rige por cánones. En ese sentido, lo parahistoriográfico va a ser exactamente lo contrario de esto. ¿Cuáles son las caracterizaciones que hace el doctor Matute de parahistoriografía? Son tres: la espontaneidad, la inmediatez y la gran producción literaria que se hace con respecto a ese tema del cual se está tratando. Espontaneidad porque se escribe casi de manera inconsciente. Esto es, se escribe porque la necesidad del tiempo que corre da para escribir, es una especie como de hacer historia del presente, pero repito, no se tiene conciencia de que se está haciendo historia del presente. La segunda, la inmediatez, que prácticamente a los meses o a los días de estar sucediendo ese evento histórico o de haber sucedido, se está escribiendo ya. Y la última tiene que ver con la gran producción. Y aquí el doctor Matute hace reparaciones exclusivamente de la Revolución Mexicana. Si se dieron cuenta, en las gráficas anteriores hice hincapié de los textos en donde el doctor Matute hace esta posición sobre la parahistoriografía a partir de las obras que hablan de la Revolución Mexicana, ya sea novela histórica, sea fotografía, sea cine o cortos cinematográficos muy de la época, pero esto solamente, repito, lo hace a partir de la Revolución Mexicana y define tres caracterizaciones o tres grupos de materiales que son para historiográficos en la percepción del doctor Matute, que son las memorias, las autobiografías, el periodismo para historiográfico y la novela histórica. Una corresponde a lo testimonial, a lo panfletario y a lo ficcional. En todos estos, repito, la referencia la hace a partir de la Revolución Mexicana. Ahora, este término, repito, no se siguió. El doctor Matute tal vez ni siquiera se propuso hacer pues, continuar con el estudio de la parahistoriografía. Y en ese sentido, podemos decir que solamente son tesis las que han tratado con respecto a retomar algunos elementos. Tampoco teorizan, su objetivo no es teorizar el término, solamente es destacar que para sus estudios en estas tesis, como pueden ser estudios acerca de fotografía, novela histórica o inclusive la manera en cómo se tratan los corridos de la Revolución Mexicana, es esto en donde se ha estudiado. No existe más. Si ustedes revisan en internet, inclusive, pueden encontrarse con que el término pues no existe o existen muy pocas obras en donde se hable de lo parahistoriográfico. En ese sentido, mi propuesta, para no ocupar más tiempo, tiene que ver con esta idea de que asumimos los términos en los cuales trabajó el doctor Matute, las historiografías o para historiografías de la Revolución Mexicana, pero ahora añado que podemos catalogar como obras para historiográficas aquellas en las cuales se hace uso de los discursos historiográficos, de las investigaciones, que tiene como finalidad última hacer historia per se, o mejor dicho, perdón, que no tiene como última finalidad hacer historia per se, pero aquí también destaca la importancia de los discursos populares. Esto es, ahora yo añado que existen discursos populares que hacen tanto historiadores o cronistas del pueblo, que lo hacen a través de corridos, que lo hacen a través de publicaciones muy locales, en donde se hacen este tipo de recorridos históricos
y que son importantes para la mejor entendimiento que debemos de tener como para historiografía. En ese sentido, algo importante, los autores de estas obras también tienen una visión del mundo y una visión de la historia. No dejan, por no ser historiadores conscientes o hacer historia consciente, no dejan de tener, desde nuestro punto de vista, ideas del mundo y desde luego ideas de la historia. Ahora, ¿cuáles son los últimos, en este sentido, los productos narrativos para historiográficos recientes? Considero que debe de haber o hay o existen elementos como las radionovelas, el cine histórico, las series, como aquí nombro Los Minondo, las historietas, un historietista muy importante y que puede ser considerado un parahistoriógrafo, puede ser Rius. Los dibujos animados pueden ser también la música, los corridos. Existen ejemplos como los que voy a citar en algún momento, el teatro, la danza, la televisión, sobre todo la telenovela histórica, y los álbumes históricos, que pueden ser de fútbol o pueden ser de historia. Aquí les muestro algunos ejemplos, como pueden ser las películas, o mejor dicho, pueden ser los dibujos animados, como estos dos que menciono, Old Glory de 1939, Looney Tunes con los Dictators de 1942, que pueden ser ejemplos de parahistoriografía, en este caso hechas en Estados Unidos, y para el caso mexicano, los corridos. Aquí nombro por caso a uno de ellos que es, digamos, reciente, aunque es de 2011, Somos Más Americanos, de los Tigres del Norte, y que podemos ver también la radionovela El Cerro de las Campanas, que se produce en 81, y la telenovela Senda de Gloria, que se produce en 1987. Entonces, podemos considerar estas obras para historiográficas en el entendido, repito, de que hacen uso de la historia, pero no se proponen hacer investigación histórica. No obstante, repito, tienen puntos en donde el propio doctor Matute nos diría sí pueden considerarse como materiales para historiográficos, pero aquí yo añado que también se pueden considerar visiones tanto del mundo como de la historia, de la manera en cómo se concibe la historia para estos autores y para quienes los consumen. Aquí, por ejemplo, para hablar de los álbumes de fútbol, podemos considerar que podríamos considerar en la actualidad hacer entrevistas para saber cómo se ha catalogado, cómo consideran la historia del fútbol a través del uso y del disfrute de estos álbumes de fútbol, como el de 1970, que aquí les muestro, y el de 1986, bueno, por caso, aquí no muestro el de 86, y dos obras recientes que para mí son para historiográficas en el amplio sentido de la palabra, como lo pueden ser las dos obras de Álvaro Delgado y Alejandro Paz Varela, que son izquierda y que son derecha, que aunque son periodistas, y así se asumen, el recorrido histórico que hacen de cómo se va o cómo estas dos tendencias políticas, izquierda y derecha, perviven o sobreviven en México durante el siglo XX, nos pueden ayudar precisamente a entender su visión de la historia. La política más o menos quedan ahí resueltas, pero la historia también es posible analizar. Y por último, ya sé que ya me colgué, las palabras finales, que son una manera de cómo resumo yo el estudio de la parahistoriografía desde mi punto de vista y de cuáles son las caracterizaciones que aún nos faltan por analizar. Aquí yo digo que es importante comprender que todos hacemos historia y que por lo tanto al hablar de parahistoriografía podemos asumir el análisis de muchas obras que no son de historiadores, pero que en buena medida pueden ayudar a entender la manera en cómo los seres humanos que no son historiadores asumen su posición con respecto al mundo y con respecto a la historia. Evidentemente, y repito, no se proponen hacer investigaciones grandilocuentes, ni mucho menos, pero sí son necesarias hacer estas puntuaciones, ¿no? La segunda es que la historiografía y parahistoriografía son dos maneras de hacer historia, o sea, no están peleadas unas con las otras. De hecho, podemos considerar que son complementarias. La visión de los parahistoriógrafos, como en el caso de las obras que acabo de mostrarles, en el de historia, perdón, en el de derecha y el de izquierda, de estos periodistas, pueden servirnos a esta complementariedad de sentidos que hay con respecto a la izquierda y derecha en México y que pueden ayudarnos a entender o a comprender los trabajos historiográficos de otros autores, estos historiadores, que han hecho trabajos históricos respecto a estas dos tendencias políticas.
Digo también que la parahistoriografía abre la puerta a conocer y comprender las herramientas utilizadas por quienes las elaboran, aunque muy rudimentarias parezcan. Y aquí hablamos de lo complejo que resulta ser entender, por ejemplo, un corrido. Quien recuerde Somos más americanos, que acabo de mencionar, se darán cuenta que es compleja esta visión de la historia que el autor de este corrido tiene. De igual modo, es posible conocer la conciencia histórica solo de quien elabora estos discursos, no solo de quien elabora estos discursos, sino también es viable conocer de quienes los consumen. Ahora ya es más viable conocer quienes consumen estos discursos y podemos considerar el estudio de la manera en cómo los consumen. Y por último, si bien no existe una metodología, que es lo que he estado tratando de estudiar y tratando de proponer, podemos analizar estas parahistoriografías a partir de otras metodologías, como pueden ser lo que propone José Gauss en sus notas sobre parahistoriografía, o el propio Frank R. Ankersmith en sus 6 tesis sobre la filosofía narrativista de la historia. Y pues bueno, eso fue todo. Perdón por esta presentación. Espero que haya quedado clara el punto y si no, pues después lo tratamos al final. Muchas gracias. Gracias, doctor Candia. Bueno, seguimos con la ponencia titulada El concepto de responsabilidad criminal en el Código Penal de 1871, visto desde el contextualismo. Una lectura historiográfica. Presenta el maestro David Contreras Tanori. Es licenciado en Historia por la Universidad de Sonora y maestro en Ciencias Sociales en la especialidad de Estudios Históricos de Región y Frontera por el Colegio de Sonora. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de la historia e historiografía sociocultural del crimen y el delito en zonas periféricas y espacios rurales, así como el estudio de la administración de justicia en niveles locales. Gracias, Ay. Bueno, siempre es un gusto estar aquí. Agradezco al comité por la recepción de este trabajo y para poder presentarlo aquí. Y comienzo diciendo que es una de las rutas que ha tomado, una de las rutas que se han explorado dentro de un proyecto más amplio que de la tesis doctoral y quise como abordar esta lectura o hacerlo desde este abordaje y proponer aquí una discusión, ¿no? Eh, El concepto, en esta ponencia se analiza el concepto de responsabilidad criminal del Código Penal de 1871 desde la vertiente de historia intelectual elaborada por autores como Quentin Skinner y John Pocock. Se revisita el código a través de una familia de conceptos y nociones asociadas a la responsabilidad criminal, responsabilidad penal, perdón, parte de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es qué implica más bien analizar que el Código Penal como acto de discurso en relación con polémicas y debates, disputas y de lo que era posible decir en la época en esos contextos de enunciación? En este sentido, el código contiene, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, enunciados, expresiones y oraciones realizativas, de acuerdo con Austin, que es uno de los exponentes de eh, de los cuales se basaron Pocock y Skinner, las cuales no buscan constatar ni describir acciones, sino que el acto mismo de enunciarlas conforma la acción. Puesto que el código es un texto que norma los comportamientos humanos, esto implica que la autoridad lleve a cabo acciones imperativas que deban preverse en los casos de transgresión de la conducta humana. De tal manera que se puede comentar desde la perspectiva del contextualismo el Código Penal a través de varios enunciados que se componen de conceptos y nociones que se comunican entre sí, pero que en el texto no son necesariamente explícitas. Más que preguntarse por significados, se trata de preguntarse qué se hace con ellos y qué relaciones tienen, siguiendo Skinner, con una amplia red de creencias. Por ello, es pertinente plantearse la relación que había entre las teorías del derecho penal y el conjunto de valores socioculturales decimonónicos. Por ejemplo, dilucidar cómo llegó a sentarse la idea de que el derecho se vinculó más con la ley, una de sus fuentes, que con la sociedad, una ruptura en la cual el Estado jugó un papel crucial para sentar su superioridad como creador y administrador del derecho, ¿no? Es una de las grandes discusiones que se dan durante el siglo XIX o de la denominada modernidad, ¿no? Eh, en,
En este ejercicio acotado de los lineamientos metodológicos y teóricos de Skinner en la lectura del Código Penal, eh, también de la pregunta, ¿cuál es el uso que ciertos conceptos tienen en el contexto intelectual cuando se enuncia el primer Código Penal de 1871? ¿No? ¿Qué implica este análisis como un acto de discurso en relación con polémicas, debates, como ya se mencionó? Se parte del principio de observar el texto como evento discursivo singular, el cual asume que las palabras también son hechos. En ese sentido, el código contiene, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, oraciones realizativas, aquello que es prescrito, ¿no? Para el caso del código. No buscan constatar ni describir acciones, sino que el acto mismo de enunciarlas conforma a la acción. Eh, La responsabilidad penal, individualización de identidades en el evento de discurso. Uno de los conceptos más importantes del primer código es el de la responsabilidad penal. Este tiene varias aristas de análisis que deben ser observadas en sus contextos de enunciación inicial, puesto que tienden a ignorarse y simplificarse tanto en la vulgarización como en la enseñanza del derecho. Y es algo que, bueno, aquí va llegando Keila, justamente cuando se separa cuando la sociedad se desprende totalmente de esto, y algo que ha sido, desde luego, dicho no por mí, sino por teóricos del derecho como Paolo Grossi, Mauricio Fioravanti, entre otros. Si se observa desde la perspectiva de la Escuela de Cambridge, es pertinente responder sobre cuáles son las condiciones que hicieron posible el cambio conceptual que llevó a que uno de los pilares de la responsabilidad penal fuera la moral, por ejemplo, basada en el libre albedrío, la voluntad y la inteligencia de cada persona. Para el liberalismo, el individuo es productor mismo de una conciencia moral que no viene dada por una entidad externa. Sobre esto es necesaria una acotación acerca del modo de entender y organizar el tiempo, ya que éste no se encuentra unido a la voluntad divina como en el ideal premoderno. El Código Penal es un texto que se ubica en las coordenadas modernas, en el que la moral individual es importante en la construcción de nuevas nociones. Por ejemplo, en abril de 1831, antes de nuestra temporalidad, el presbítero Francisco Delgadillo presentó al Congreso de Jalisco un proyecto de código criminal. El discurso introductorio alude a la separación entre el orden divino y civil al decir que, cito, el poder de castigar solo debería extenderse a los agravios hechos a los hombres. Las ofensas que se hacen solamente contra la divinidad, a Dios solo le corresponde vengarlas. Aunque la identidad del sujeto proviene de origen religioso, hay un entendimiento de proporcionalidad distinta, y aquí es otro concepto también familiar que está en esta red, en términos del castigo que deberían recibir quienes transgredían las leyes. Si bien no puede afirmarse que el evento discursivo aludido hable de un momento liberal, por colgarme de esta frase, eh, del contextualismo de John Pocock, se advierte la separación de un orden moral religioso y de una moral específicamente secular en la que se refiere al concepto de proporcionalidad de las penas. De acuerdo con Gustavo Santillán, para un periodo posterior al discurso del cura, cuando Juárez fue gobernador de Oaxaca, entre los políticos de la época había un consenso acerca de que la moral católica coadyuvaría al asentamiento de las virtudes cívicas. Y aquí está otro debate muy importante durante el siglo XIX. Más que el contraste de estos ejemplos, se puede hablar de los resortes de ambas vertientes que impulsaban un cambio de concepción a través de una moral específica de carácter civil. En la situación histórica del último tercio del siglo XIX se dio en México la llegada de personas de otras latitudes. Con la Constitución de 1857 se estableció la impronta de que la religión católica ya no era exclusiva en la conformación de identidades sociales y culturales. Esto implicó una apertura, puesto que las posibilidades de construcción de una moralidad desde una perspectiva religiosa podían variar según los orígenes socioculturales. Al no contar la Iglesia Católica con un monopolio de la moral, quedaba la batuta al Estado como ordenador de la vida pública. La coincidencia entre ese orden moral secularizado se combinó con la intención política y social de la obra codificadora. A partir de ahí, el discurso jurídico delineó identidades políticas y sociales que ya habían sido inscritas en otros contextos de enunciación, aunque la óptica liberal le daría un cariz distinto. En lo que respecta a los enunciados normativos sobre las identidades, el discurso codificador construyó diferencias. Si la responsabilidad penal partía del sujeto moral que toma decisiones, también excluyó a quienes estaban fuera de la norma sociocultural, pues con ello quiso decir cuáles debían ser los comportamientos deseables. Por ejemplo, el capítulo 2, artículo 34, señala en primer lugar que se excluye de responsabilidad criminal a quien se encuentre en estado de enajenación mental,
que le quite libertad o le impida enteramente conocer la ilicitud del hecho u omisión de que se le acusa. Para el ideario liberal, desde el punto de vista penal, la libertad y el libre albedrío era una característica asociada con los individuos. Parece esto una ferre, pero no lo es. Bajo esta concepción, cometer un ilícito implicaba una decisión libre y razonada del acto. Quien privado de estas facultades cometiera un delito entraba a los terrenos del conocimiento médico, por ejemplo, para determinar con base en la observación de la persona si era desprovista de esa libertad. Una vez dado ese examen, quedaba bajo el cuidado de la familia o del hospital respectivo. Y aquí viene otra discusión médica también, ¿no? Los médicos van a fungir en los expedientes criminales, pues como a veces como validadores de esas construcciones, ¿no? De veracidad respecto a algo, ¿no? En la exclusión de responsabilidad, el código alude también a la embriaguez completa, perdón, que priva enteramente la razón, aunque no quedaba libre de la pena por el acto de ingerir bebidas alcohólicas quien cometiera un delito. Y para ello señala la embriaguez habitual, la cual da cuenta de una pedagogía básica de enunciación que delinea un otro social. El primer artículo destaca al habitual consumidor, del que no lo hace. El habitual es proclive a causar grave escándalo y acreedor a pagar una multa de 10 a 100 pesos, cito, a consideración del juez según las circunstancias agravantes. El segundo artículo solo suma al castigo el estado de ebriedad como agravante de quien haya cometido un delito grave. Esto habla de lo que en el momento se discutía sobre el ebrio consuetudinario y su capacidad racional dentro de la sociedad. Como ya se mencionó, la construcción de una moral secularizadora estaba acorde con los principios de la moral religiosa y era conveniente una reconducción del discurso disciplinador. En la editorial de un importante periódico como el Monitor Republicano, titulada La huella de la muerte, en 1879, en septiembre 10, se comenta una memoria estadística sobre las principales causas de muerte que en la Ciudad de México elaboró el doctor Demetrio Mejía de la Academia Mexicana de Medicina, donde destaca el alcoholismo como una enfermedad que corrompe las costumbres y donde la juventud ya tiene a gala dejar su razón y su dignidad. Hay coincidencia entre lo que establece el discurso normativo y lo que se observa como opinión editorial acerca de dicha problemática social, solo que la enunciación difiere por lo realizativo del código, lo que debe hacerse, y la caracterización del segundo. Y, por ejemplo, José María Vigil y la cuestión penal, ese es algo que estoy desarrollando, una revisión de editoriales que escribió este jurista político en el siglo XIX, que es un periódico que ya está disponible en la Hemeroteca Nacional en línea. En una revisión de estas editoriales firmadas por Vigil en Por ejemplo, 1871, José María Vigil, se aprecian las discusiones en boga que coinciden con los aires de cambio en la manera de concebir la responsabilidad criminal. Para este autor, lo que era posible discutir y enunciar era el cuestionamiento del castigo como medio moralizador de la sociedad. Esta noción de castigo se acomoda a esquemas anteriores al pensamiento moderno del derecho penal. Por ello, cuestiona la efectividad de la pena capital como medio de contención del crimen. En la manera que engarza en la manera en la que engarza esa crítica de la proporcionalidad de las penas, subyace la pregunta por quiénes son responsables criminalmente. De ahí que el crimen individual siempre se relaciona, cito, por algún punto con la sociedad. Y esta, según el autor, debía observar los medios por los que se deba explicar sus orígenes para extinguir el crimen o disminuirlo en la medida de lo posible. En el contexto de la implementación del Código Penal se discutía también la regeneración de los delincuentes, pues concebía Vigil al criminal como un ser inteligente y libre, que podía enmendar sus errores. De esta manera se generaron, según el texto, condiciones de posibilidad lingüística de un acercamiento a la justicia, y aquí hay otro concepto de justicia retributiva. Se observa así en el discurso del autor una matriz de conceptos interdependientes, sin los cuales no pueden explicarse las posteriores interpretaciones que tuvo el Código Penal de 1871. Eh, Consideraciones finales. Ay, todavía me queda tiempo. Bueno, Ven. al analizar el concepto de responsabilidad penal desde la óptica de la Escuela de Cambridge, el contextualismo de Quentin Skinner
Se identifican vertientes de interpretación que implican observar el texto del Código Penal como parte de un debate político, jurídico e intelectual del último tercio del siglo XIX en México. El lenguaje jurídico del código se relaciona con los usos que la terminología tenía en contextos de enunciación pública, los actos de habla, ¿no? Estos se encuadran en una influencia moralizadora de la sociedad mexicana, en la cual el liberalismo jugó un papel crucial. A menudo se suele entender a la moral como un término asociado a nociones religiosas. Sin embargo, en el contexto del momento codificador, por decirlo de una manera, cuando se analizan los actos de habla que involucran al texto, los términos se relacionan con influencias imbricadas. Por ello puede hablarse de un tipo específico de moral que coincide con el momento histórico de otros contextos de enunciación, como el médico, el legislativo, político, entre otros. Todavía queda por analizar otras novedades conceptuales que el Código Penal introdujo, como la proporcionalidad de las penas, la humanización y el principio de legalidad, entre otras. En todas ellas es posible observar intencionalidades, debates políticos e intelectuales y lineamientos de identidades sociales sobre el disciplinamiento de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Contreras. Seguimos con la ponencia titulada Michel Foucault, Espacio, Estructura y Representación, los escritos de 1967. Presenta el doctor Alejandro Francisco Gutiérrez Carmona. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Humanidades, en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y doctor en Historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. No, perdón, la primera es Iztapalapa, lo siento. Eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado en varias publicaciones como libros colectivos y revistas indexadas. Adelante. Bien, muchas gracias por la invitación a este encuentro internacional de historiografía. Es un honor participar en este encuentro y ojalá vengan muchos más, ¿no? Bien, mi tema se trata de abordar, bueno, trata el abordaje de Michel Foucault en tres ámbitos, ¿no? Pensar el espacio, la estructura y la representación. ¿Dónde encuentro estos tres espacios, tres conceptos, tres fundamentos epistemológicos en los escritos de 1967? Es decir, 3 años antes de haber escrito la arqueología del saber, ¿no? Es importante e incluso a veces ambiguo estudiar a Michel Foucault porque a veces la industria editorial, ¿verdad? Publica como libros cosas que fueron cursos o entrevistas, ¿no? Eso hace al lector pues un poco difícil porque a veces he escuchado comentarios donde dicen, bueno, Foucault escribió la microfísica del poder, ¿no? Y pues ni siquiera ese libro existió, ¿no? Ese fue un compendio de escritos que publicaron los italianos. Entonces, en ese sentido, como lector de Michel Foucault, pues para empezar, Michel Foucault es un filósofo o un historiador e incluso un psicólogo. O sea, es muchas cosas, ¿no? De hecho, está en las librerías, pues en un montón de espacios, ¿no? Puedes encontrar a Foucault en sociología, en historia, ¿no? En psicología o hasta en estudios médicos, ¿no? Clínicos. Entonces, bueno, voy a leer algunas partes que me parecen relevantes que tengo que leer para explicarlas, porque pues es mucho, son muchas hojas y el tiempo es corto. Entonces, bueno, empezando por la ambigüedad de estos escritos, el doctor Edgardo Castro de Argentina, ¿no? Él se ha puesto a la tarea de clasificar los escritos de Foucault y él les ha llamado el archivo Foucault. En primera instancia, cabe aclarar que él divide, ¿no? En un inciso los libros que él escribió en vida, que son de 1954 a 1984. En el inciso B son las compilaciones de dichos y escritos publicados en francés en 1994.
que algunos de esos escritos los sacó Paidós, ¿no? En México, bueno, en la editorial Paidós, que vinieron a México, ¿no? Cabe aclarar también que los derechos de Foucault los tiene el Fondo de Cultura Económica de Argentina. O sea, que primero se publican en Argentina y luego ya vienen a México. Es decir, que estamos un poco atrasados, ¿no? Con relación a los argentinos en cuestión de estudiar a Foucault. Bien, en el inciso C son los cursos del Colegio de Francia, ¿no? Son cursos que él dictó, que él dictaba. De 1997 al 2015 se han estado publicando y reeditando estos cursos, sobre todo también en el Fondo de Cultura Económica. Y en el inciso D, otros textos, que es la tesis complementaria de doctorado y algunos cursos que escribió, ¿no? Y bueno, en el último inciso son los fondos Foucault que se encuentran en el Instituto para la Memoria de la Edición Contemporánea, en el IMEC, en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Digamos, eso es lo que tenemos de Foucault ordenado, ¿no? Hasta la actualidad, porque todavía hay más de 1000 páginas, 1000 documentos que se tienen que revisar, y estos están obviamente en Francia, ¿no? Resguardados por el gobierno francés. Pero el doctor Edgardo Castro y muchos Foucaultianos pues, han estado trabajando en investigaciones, sobre todo los del primer Foucault, ¿no? Del Foucault que escribió sobre Luc Banger, ¿no? Que fue un psiquiatra. Y bueno, ahí han estado investigando los colegas argentinos, italianos, etcétera. Y en México, pues obviamente hay muy pocos Foucaultianos, ¿no? En historiografía, por ejemplo, son pocos. Podemos hablar de Fernando Betancur en la UNAM. Creo que actualmente se acaba de doctorar el doctor Víctor Iván en esta generación, igual aborda Foucault, y pues un servidor que ha estado abordando desde la parte historiográfica, ¿no? Desde la parte igual filosófica. Y bueno, inicio con la parte del espacio, bueno, los inicios de la configuración arqueológica para Foucault. Y bueno, su primer libro es Enfermedad mental y personalidad de 1954. Es decir, que Foucault aborda o inicia su trayecto, su trayectoria académica con la psicología, ¿no? Él empieza a abordar la enfermedad mental a partir de factores económicos y después va a publicar un libro que se llama Enfermedad mental y psicología en 1963, ¿no? El nacimiento de la clínica, etcétera. Ya no voy a ahondar más en esos datos porque son demasiados. Y hay un aspecto que es muy interesante que se llama, o yo titulé, En busca de otros espacios. El 14 de marzo de 1967, Foucault va a pronunciar una conferencia en el Cirque des Etudes Arquitectuales de París, es decir, con especialistas del diseño de los espacios. En este caso, pues con los arquitectos, ¿no? Va a iniciar su conferencia Foucault refiriéndose a que el siglo XIX había sido el siglo de la historia. Se abordaban temas sobre el desarrollo, la periodización, temas de crisis, de ciclos, temas de acumulación del pasado, es decir, él decía la gran sobrecarga de los muertos, ¿no? Dirá que su época es la del espacio, es decir, ya ahí Foucault está asimilando que hay algo que se tiene que estudiar con relación al espacio, y esto tiene mucho sentido porque después a Foucault se le va a etiquetar como estructuralista, ¿no? Que después lo vamos a ver de manera muy breve, ¿no? Estamos, decía, en la época de lo simultáneo, en una época de la yuxtaposición, de lo próximo y de lo lejano, de lo contiguo y de lo disperso. Es decir, él, digamos, ya está percibiendo esa realidad, ¿no? Lo simultáneo, la yuxtaposición, los cruces que hay entre varias épocas, etcétera, ¿no? El mundo, dice, se despliega a través de los tiempos, donde como una red se entrelazan puntos y se entrecruzan configuraciones o realidades, ¿no? En este sentido, para Foucault, el descubrimiento de Galileo dice que cambiaría toda la perspectiva que se tenía sobre el espacio. Pues al descubrir la potencialidad de al infinito, a partir del siglo XVI, la localización se desplazó por la extensión espacial. Sin duda, esto conduciría a que las propias potencias marítimas como España o Portugal pensaran en nuevas rutas comerciales para expandir sus territorios, es decir, para expandir sus mercados.
La exploración de otros lugares para poder comercializar sus especies, la extensión espacial se hacía presente durante este periodo histórico y buscaría en los hombres, más bien los hombres buscarían nuevas rutas y caminos fuera de lo habitual, ¿no? En este sentido, bueno, el descubrimiento de Galileo de que pues hay una infinidad de espacio, ¿no? Al infinito, pues ya no hay una delimitación, ¿no? Y en este sentido, dice Foucault, bueno, lo importante o lo revolucionario es que cambiamos nuestra concepción espacial. Y bueno, las primeras, como él señala, Foucault va a decir que las primeras o el primer concepto que él va a adoptar son las utopías, ¿no? Estas son emplazamientos sin un lugar real. Son los emplazamientos que mantienen con el espacio real de la sociedad una relación general de analogía directa o inversa. Se trata de la misma sociedad perfeccionada o del reverso de la sociedad, pero de cualquier manera, estas utopías son espacios fundamentales y esencialmente irreales. Ejemplo de esto sería el espejo. Este es una utopía, puesto que es un lugar sin lugar. En el espejo me veo donde no estoy. Es un espacio irreal que se abre virtualmente tras la superficie. Estoy allá lejos, allí donde no estoy. Soy una especie de sombra que me da mi propia visibilidad, que me permite mirarme ahí donde estoy ausente. Esta es la utopía del espejo, ¿no? Esto es importante señalarlo porque si nosotros pensáramos las redes sociales, ¿no? Como en la actualidad, pues son espacios que no tienen cabida para, no, o sea, no estamos realmente en esos espacios, sin embargo existen esos espacios, ¿no? Ya Foucault ya lo había señalado con la utopía del espejo, ¿no? Entonces, ese es un primer planteamiento sobre el espacio, ¿no? Voy a seguir el planteamiento ahora con la estructura. Bueno, y obviamente hay muchas cosas que hablar sobre el espacio, pero bueno, el tiempo nos apremia. Y bueno, ¿qué pasa con el estructuralismo? La estructura, ¿no? La estructura para Foucault. El 12 de abril de 1967, Michel Foucault conversaría con Gerald Fellows acerca de la separación de algunas disciplinas como la psicología y la pedagogía de la filosofía, ¿no? Cómo se habían desprendido estos saberes del campo filosófico. Y dice, estas disciplinas se separaron de la filosofía para bajar a la calle y tener una aplicación en la vida cotidiana. La filosofía parece haber quedado rezagada en esta evolución. La pregunta que se le hacía fue la siguiente. ¿Cree usted que la filosofía esté amenazada con este rezago? Para Foucault, la filosofía había perdido su estatus privilegiado en relación con el conocimiento en general y la ciencia en particular. Es decir, la filosofía dejó de legislar y de juzgar, y esta dejó de ser una especulación autónoma sobre el mundo, es decir, sobre el conocimiento del ser humano. Sin embargo, había, dice Foucault, actos filosóficos, por ejemplo, como el de Freud, al descubrir el inconsciente, sobre todo para ver nuestras conductas, ¿no? Y todo hombre que descubre e inventa, todo hombre que cambia algo en el mundo, es decir, el conocimiento o la vida de los hombres, pues es parte de un quehacer filosófico. Él decía que un descubrimiento nuevo, pues era parte de una filosofía, ¿no? De una aportación al conocimiento en general. Bien, con relación al estructuralismo, para Foucault, o pregunta Gerard Fellows, le hace una pregunta acerca de esta corriente de pensamiento, del estructuralismo. Especialmente le dice si él había sido el sacerdote de esta corriente de pensamiento. Y él respondía de manera muy sarcástica que solo había sido el monaguillo, ¿no? Y que había agitado la campanita, porque el estructuralismo ya había comenzado hace tiempo. Entendía dos formas de estructuralismo. La primera como un método que permite de igual forma a la lingüística, darle cabida a la lingüística, a la historia de las religiones, a la etnología y a la sociología. Un análisis de cosas, de conductas y de génesis, ¿no? Y una relación también que rige un conjunto de elementos o de conductas, es decir, estudia conjuntos en su equilibrio actual, mucho más que procesos en su historia. Ok, este estructuralismo permitió la aparición de nuevos objetos científicos desconocidos con anterioridad. La lengua, por ejemplo, e incluso descubrimientos en campos ya conocidos,
como la solidaridad de las religiones o las mitologías indoeuropeas. Es decir, que bueno, para Foucault hay dos tipos de estructuralistas, ¿no? El estructuralismo pensado como método y el estructuralismo basado en una serie de aspectos como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Es decir, que somos parte de una estructura lingüística y a partir de esa estructura lingüística pues ya está todo configurado, ¿no? La realidad está configurada. Me quedan 5 minutos, me parece. Cuatro ya. Entonces, bueno, voy a abordar el tema de manera muy superficial, la parte de la representación y la gramática, ¿no? En 1967, Foucault había estudiado la gramática de Paul Royal, donde había sido escrita por Claude Lancelot y Anthony Artaud, ¿no? En 1660 había tres operaciones de esa época: concebir, razonar y juzgar. Dicha gramática se proponía enunciar algunos principios que obedecen a todas las lenguas y que explican el uso del lenguaje. Es decir, que Foucault en esta gramática de Paul Royal ve que toda esta gramática es la base para toda lengua, para todas las lenguas en el mundo, ¿no? Es universal. ¿Y de qué trata esta gramática? A grandes rasgos trata de una representación simbólica que representa una cosa, que a su vez esa cosa representa algo, es decir, una representación, que a su vez esa representación representa una cosa, es decir, una idea, un objeto, y así al infinito, ¿no? Ese, digamos, es la base de la gramática de Paul Royal que Foucault investiga. Se le hace tan interesante ver que hay siempre una base en todo lenguaje, ¿no? En toda estructura. Y bueno, obviamente esta tercera parte, que es de la representación, pues la podemos ver y bueno, les invito a que lean Las palabras y las cosas, que ahí es donde Foucault cita a Borges, ¿no? Una enciclopedia china, donde hace una taxonomía irreal, ¿no? Dice A de los animales invertebrados, B de los animales no sé qué, etcétera. Estoy parafraseando, ¿no? Pero esa taxonomía nos permite pensar que hay una estructura en la imaginación, en el lenguaje, sobre todo se va a encontrar en la literatura, ¿no? Es decir, los literatos tienen eso que nos pueden incentivar de mucha imaginación. Bien, como conclusión, ya me quedan 2 minutos. Conclusión, pues quien quiera, le comparto el texto, ¿no? Es muy extenso, la verdad, pero el espacio, la estructura y la representación son tres temas que están en Foucault germinando para escribir, obviamente, después de Las palabras y las cosas de 1966, escribir La arqueología del saber, que es su texto metodológico, ¿no? Es decir, ahí explica donde dice, a ver, historiadores, a ver, antropólogos, a ver, científicos sociales, lo que yo quiero no es hacer historia como ustedes, ¿no? A la tradicional, monográfica. Eso a mí no me importa, no me interesa. A mí me interesa saber que desde un presente se pueda retornar hacia un pasado para darle esa explicación. Es decir, es una historia más viva, más actualizada, ¿no? Obviamente Foucault no lo aceptan en la escuela de los anales, ¿no? Solamente sus cuates, sus cuadernos, ¿no? Sus colegas, como Fernand Braudel, ¿no? Imaginen a Braudel que estudia el Mediterráneo por base de estructuras de la larga duración, teniendo un amigo disruptivo, ¿no? Foucault, que hace su historia de la locura, pues a base de pinturas, de literatura, de un montón de elementos para brindarnos una historia que no es tradicional. Bien, en conclusión, pues esos tres aspectos están ahí en Foucault: la estructura, el espacio, la representación, que posteriormente nos van a ayudar a nosotros como historiógrafos, como historiadores, a repensar el pasado, ¿no? A hacerlo más vivo, más parte de nosotros, ¿no? A darle voz a ese pasado. Gracias. Gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, vamos con la última ponencia de esta mesa, que se titula Imágenes del pasado entre la conciencia estética y la fenomenología de lo inefable. Presenta el doctor Roberto Fernández Castro. Es profesor titular de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latuani... ¿No? Hubieras dado más tiempo, ¿eh?
Podemos continuar con el doctor Gutiérrez, entonces. A ver, un momento. No, ya había terminado. Mejor las preguntas. ¿No está? Entonces ya, bueno, voy para las preguntas, ¿no? Ah, pero- ¿El ponente no se encuentra? El ponente no se encuentra, entonces abrimos espacio para las preguntas. Las, las ponencias estuvieron muy interesantes. Creo que vemos algunos escuchas que pues nos llamó mucho la atención la ponencia del doctor Ricardo sobre el concepto de parahistoriografía, sobre todo porque personas como yo que estamos realizando tesis sobre medios de comunicación, sobre el cine, pues sabemos que no estamos en contacto con textos que se consideran históricos académicamente hablando, ¿no? Entonces, estos conceptos nos permiten o posibilitan estas otras aristas de estudio, estas otras ramas, para poder hablar también de cómo se está divulgando la historia, por ejemplo, o el pasado, ¿no? Entonces, abrimos espacio para las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta hacia nuestros ponentes. Bueno, ok. Ah, eh, Hola, buenas tardes, creo que ya son. Muchas gracias por sus ponencias, estuvieron muy interesantes realmente. Bueno, si se me permite un comentario para el doctor Candia, una pregunta para el doctor Gutiérrez y una petición si se puede. El comentario. No sé si usted vio la ópera que ahora estuvieron promocionando mucho de Cuauhtémoc. A mí me llamó mucho la atención eh, porque pues acorde con su ponencia, pues creo que entra perfectamente en el concepto de parahistoria y creo que en el punto de vista, desde el punto de vista artístico, también creo que es para artístico, ¿no? O multiartístico, porque pues creo que de ópera tiene muy poco y la combinación es un poco curiosa, pero también es el fenómeno político-cultural, ¿no? Que está promocionada por la 4T. Se regalan los boletos, se busca que un amplio público se acerque al Palacio de Bellas Artes. Entonces, esa cuestión me pareció bastante interesante. Bueno, ahí no sé si usted la vio y tiene un comentario al respecto. Escuché de la obra, sí, digo, a pesar de no haberla visto todavía, pero a partir de lo que he leído, las reseñas que se han hecho acerca de la obra, sí puedo percatarme de que es una obra para historiográfica. O sea, Mm. cumple con todos los requisitos que menciona el doctor Matute a lo largo de sus obras, más, insisto, lo que yo añado con respecto a para historiografía, y efectivamente. El simple hecho de que un personaje quede plasmado en una ópera, es el caso de Cuauhtémoc. Sí, hay otra que hizo Vival, si no me recuerdo, que habla también de la conquista, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero también puede considerarse una obra para historiográfica, en tanto que hay una representación de la historia. No se hace historia, es nada más el uso que se le da a la argumentación del pasado o al discurso del pasado, y en esta medida, lo que se hace en estas obras es destacar, en ese sentido, que es una ópera, o son óperas, que son óperas, llamémosle históricas, si existe el término, pero que para los historiadores debería de destacarse cuál es la visión de la historia, cómo se utilizó la historia, a partir de qué argumentos son los que aparecen en esa historia, y entonces en esa medida podemos entender la visión del mundo del autor, la visión de la historia del autor, y también en buena medida esa conciencia histórica del grupo al cual pertenece este autor, y en buena medida ahora en la actualidad podemos conocer cómo fue o cómo se consumen esos trabajos. Ya usted lo dijo hace rato con respecto a Cuauhtémoc, que se regalan los boletos, que está circunscrita en el periodo llamado Cuarta Transformación, y que efectivamente podemos considerar que tiene ahí, podemos entenderla con tintes políticos, con estos tintes reivindicatorios, pero que finalmente para los historiógrafos son para historiografía. Y lo interesante aquí es entender al autor y desde luego pues a cómo se consumen estos productos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, y la pregunta para el doctor Gutiérrez y la petición si se puede. Eh, bueno, desde su visión doctoral sobre la historiografía, por ejemplo, retomando el concepto de espacio, ¿qué
¿Hay alguna perspectiva o un concepto sobre el espacio que permee más en la historiografía contemporánea? Digamos, no sé, ahorita usted habló sobre todo la de, pues, cierto estructuralismo francés, el idealismo alemán, una visión clásica judeocristiana. En su opinión, ¿cuál es, digamos, en cuanto al espacio? Si hay una que permee más que otra, o incluso se puede hablar de una visión hegemónica del espacio en la historiografía contemporánea. Esa era la petición. No, y la petición, no sé si podría compartir su ponencia, porque creo que es muy completa y muy didáctica, No. y la verdad sí me gustaría mucho, revisarla con más, Sí. tiempo. Lo que pasa es que, bueno, se está dictaminando ahorita Ah, ok. para un artículo, entonces, pues no sé si sea viable, pero sí, claro que sí. Sobre el espacio, ¿no? En la actualidad, el concepto de espacio. Pues mira, yo me he enfocado mucho en Foucault, ¿no? Y la verdad, sí, te soy honesto, he dejado pues otras corrientes, ¿no? Pero yo creo que pues hay doctores en historiografía que han tenido otras visiones, sobre todo la historia conceptual, que pudiera darnos algún, pues no sé si una ayuda, ¿no? Una herramienta, como los trabajos del doctor Guillermo Cermeño, ¿no? En el Colegio de México. Pero en realidad yo soy, pues sí, yo me he juntado más ahora con los filósofos, ¿no? Es decir, como historiógrafo, tú tienes la virtud, a veces la ventaja y la desventaja de pertenecer a otras áreas y luego con los historiadores tradicionales como que luego te ven medio raro porque pues a veces no presentas, sobre todo siempre la teoría de la historia, ¿no? A la historiografía la ven como algo, ay, bueno, sí, son cursos como iniciales, como caja de herramienta, ¿no? Para irte al archivo y hacer tu historia monográfica, ¿no? Sin embargo, yo con los filósofos en la actualidad he tenido mucha convivencia ya en Zacatecas y en la UNAM también, sobre todo en esas dos instituciones. Y mi asesor ahorita, mi tutor de la estancia postdoctoral, que es el doctor Sergio Espinosa Proa, pues él es nietzscheano y él tiene otra concepción del espacio y del tiempo y de todo, ¿no? Es decir, son autores disruptivos y yo te recomendaría mucho que leyeras la segunda consideración intempestiva de Nietzsche sobre la historia, es decir, ahí vas a romper todos los esquemas de la periodización y ese tipo de cosas. Sin embargo, son peligrosas porque uno como historiador pues tiene que tener una estructura y una base, ¿no? Por ejemplo, yo como historiógrafo dije, a ver, bueno, paremos tantito el carro de Foucault, de que Foucault y Foucault, bueno, investiguémoslo cronológicamente, ¿no? Es decir, investiguemos al mismo autor en su etapa histórica, ¿no? Temporal. ¿Por qué razón es importante esto? Porque los filósofos, la gran mayoría de ellos, no saben de historia. Y ese es el problema, que luego están las ideas y hablan de justicia, de democracia, pero no tienen ni la más remota idea que esos conceptos pues devienen de, si uno los historiza, pues ya desde antes ya se está debatiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como sugerencia del espacio, del tiempo, pues yo igual, yo creo que ya leyeron también el libro de Thomas Kuhn, ¿no? Que es La revolución de las estructuras científicas, me parece. Esos libros nos ayudan como a repensar los espacios, ¿no? No sé si tú seas historiógrafo, historiador de formación o de otro campo, historiador. Entonces, a mí me parece que son textos como de teoría de la historia que ayudan mucho, otra vez, a que el historiador tenga una visión más fresca de lo que es el presente, ¿no? Y cómo abordarlo a partir de los archivos. Eso yo te diría, ¿no? En relación, te digo, estoy descontextualizado de la historia conceptual, ahorita estoy con Foucault meramente, y pues próximamente estoy haciendo pues igual otro texto sobre las tecnologías del yo que prácticamente son como la estructura o la base de los marxismos, pero ahora a partir de Foucault, ¿no? Es decir, cómo Foucault aborda una estructura no económica, sino a partir de otros, de la parte del yo, voy a hacer otro tipo de análisis, ¿no? Nada más.
¿Hay alguna otra pregunta? Ah, Diego. Y bueno, después pues el compañero. Gracias, René. Gracias por sus ponencias muy interesantes. Tengo un par de preguntas, una para el doctor Candía y otra para el maestro David, ¿no? Me gustaría saber si usted ha indagado un poco en el concepto de historia pública, de pasado práctico, porque siento que como que se pueden como correlacionar, o al menos establecer ciertos vínculos entre todo lo que es para historiográfico y otras formas de narrar el pasado, ¿no? Que no necesariamente son la investigación histórica. Entonces, me gustaría saber usted qué piensa de esos conceptos y por qué prefiere el de parahistoriografía, ¿no? Y a David, quizá me disocié un poco, quizá me disocié un poco, pero me quedé pensando si estas como exenciones a la responsabilidad penal están medicalizadas en términos de como que alguien no tiene las facultades mentales y por algo está exento de la responsabilidad. O sea, si está en esa visión médica, ¿no? O sea, si alguien no puede cumplir porque está, ahora sí que loquito o está enfermo. Eso. Ay, bueno, un poco pensando en lo que decía Diego, pues igual que nos contaras de parahistoriografía, como el campo de oportunidad que puede ofrecer la dicotomía para historiografía o historiografía, porque a mí cuando lo estabas exponiendo me recuerda a otras dicotomías para articular esa misma discusión o una discusión muy parecida, como pasado práctico y pasado histórico de Hayden White, que hace esa dicotomía, o como las miles de dicotomías que se hacen alrededor de memoria e historia. Pues esas formas de entender o de conceptualizar el pasado son distintas formas de teorizarlo, y como cuáles serían los réditos de esta teorización de parahistoriografía frente a estas otras formas de teorizar el fenómeno histórico. Sobre todo porque también como que una cosa que a mí me da un poco de angustia del concepto es que el prefijo para puede resultar un poco fuerte, ¿no? Como peyorativo, sí, exacto. Como de pronto puede parecer que es como hay una baja cultura, alta cultura, ¿no? O sea, como que es raro. Hay algo que sí se investiga de verdad y algo que lo investigan las personas que están ahí en el mundo y que no es de verdad una investigación, ¿no? Podría sonar así. Por eso a mí me da un poco de angustia, y por eso pienso más como que estos otros conceptos, como pasado práctico, pasado histórico, sirven y no tienen como este contenido que creo que puede ser peyorativo, o memoria e historia. Entonces, ¿cuál sería el rédito de esta dicotomía? Sí, es nada más. Bueno, tiene que ver básicamente con esta idea de que puede ser también historia del presente. O sea, estas obras que se escriben de manera inmediata, que para muchos todavía no es historia porque no ha pasado suficiente tiempo, que se hacen de manera inmediata o que se hacen de manera espontánea, podemos catalogarlas como historia del presente, algunas, pero también otras obras que podemos considerar para historiográficas y que tienen que ver con la historia remota, con la historia, por ejemplo, estos corridos revolucionarios que son de hace 100 años, más de 100 años, pueden ser considerados para historiografía. Y pueden ser considerados para historiografía porque nos están haciendo una utilización de la historia, es una visión histórica de la revolución, que no es una investigación histórica, es retomar de lo que el pueblo decía en torno a la Revolución Mexicana. Los corridos de, por ejemplo, que cantan los Tigres del Norte, aunque ellos no los hayan escrito, básicamente tienen ese auge porque las personas ubican que tienen una historia. Ahí entro a enlazarme con lo que decía el compañero, de esta corresponsabilidad con la historia que nosotros hacemos, que la academia, no hay que tenerle miedo. Yo digo que estas para historiografías son complementarias de las historiografías que hacemos en la academia y viceversa. ¿Por qué? Porque las personas del pueblo también retoman discursos de los historiadores para eventualmente armar su propio discurso histórico y plasmarlo, en este caso,
en este corrido de Somos Más Americanos, ahí hay anotaciones históricas del presente y del pasado del siglo XIX. Entonces, en esa medida se puede hacer una historia utilitaria, si lo podemos llamar de esa manera, pero que también a nosotros, historiadores académicos, podemos acercarnos a entender que esos otros mexicanos que no son historiadores o personas en general que no son historiadores también tienen una visión que es importante conocer. O sea, no estoy diciendo aquí con el término, de hecho el doctor Matute tampoco lo plantea, en de que si es la alta historiografía y la baja historiografía, no, estamos hablando de que son dos fenómenos que se pueden estudiar de la misma manera, salvo que hay que conceptualizarlos, ponerlos en una caja que pueden ser eventualmente viables estudiar. En mi caso, yo he estudiado para historiografía con mis alumnos y hemos notado precisamente que es viable utilizar y haciendo hincapié en que podemos inclusive hacernos de las palabras de José Gauss en sus notas sobre historiografía y en las 6 tesis sobre filosofía de la historia narrativista de Ankerschmidt. Obviamente, y lo decía el doctor Matute, no todo va a ser y no nos va a aparecer cada uno de esos elementos, tanto los que pide Gauss como los que pide Ankersmith, en una obra para historiográfica. Seguramente harán falta, pero el sustrato histórico, ese es el importante para nosotros. Hay que estudiarlo. Entonces, aquí repito, no es que estemos hablando de que si hay una historia que debemos de conocer y otra que, pues, como es el del pueblo, pues esa, pues no, o que de los periodistas, habla aquí de Álvaro Delgado y de Alejandro Páez Varela. Pues ellos no son historiadores, pero si uno lee con detenimiento sus dos obras, primero cae en la cuenta que sí es para historiografía. Segunda, que hay un recorrido histórico de la derecha y de la izquierda, que repito, no tiene ningún modelo en la historia, no utilizan la historiografía ellos, pero su manera de visualización de esos periodos históricos en donde la derecha y la izquierda se desarrollan en México son los baladeros, son los que hay que analizar. Tienen una visión de la historia, habrá que ver cuál es esa. Bueno, gracias, Diego. La medicalización, bueno, una de las exclusiones de la responsabilidad criminal eh, señala justamente las personas que una vez estudiado que padecieran de una facultad, ¿no? Que estaban desprovistos de razón, se decía, podían ser excluidas de responsabilidad criminal, penal, ¿no? Eh, Sucede, por ejemplo, sucede en los expedientes judiciales, yo he investigado esto en los archivos y el médico juega un papel muy importante porque va a determinar, por ejemplo, va a establecer una noción ¿no? De lo que era en ese momento verdadero. Por ejemplo, en torno a una, no sé, un menor, una niña, un niño que fue violado, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las mujeres, porque se revisaba la cuestión de el famoso líbido y todo eso, ¿no? Ahí está el papel de la medicalización y cuando alguien argumentaba que era, que estaba loco, por ejemplo, que había perdido la razón, que no sabía lo que había hecho, pues se podía excluir de ser responsable penalmente. Y se lo mandaba, en este caso aquí, a Castañeda, ¿no? Por ejemplo. Digo, tiene como varias aristas la medicalización, ¿no? Desde el papel de las víctimas, podemos decirlo así, o las personas agraviadas más bien, y las personas agresoras en este caso. Digo, no me meto de tanto en eso, pero sí es un punto pues muy interesante porque justamente es una exclusión, ¿no? Y en esa exclusión no solo están pues los llamados locos, están también los ebrios consuetudinarios, que es un término que se usa durante todo el siglo XIX, yo creo que hasta antes para señalar a las personas que beben a diario, ¿no? Em, no sé si respondo con eso, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, agradecemos a nuestros ponentes por compartir conocimiento y gracias a todos los que estuvieron presentes en esta mesa. Ya damos por concluida
esta mesa y pues los invitamos a seguir viendo más mesas y pásense a la otra sala porque está muy interesante el encuentro. Gracias.